Entonces, hermanos y amigos, nuevamente estar reunidos para recordar o aprender de la palabra de nuestro buen Dios. Y hoy día nos toca considerar Primera de Timoteo, capítulo 5, los versos 23 al 25. Primera de Timoteo, capítulo 5, 23 al 25. Y vamos a dar lectura, entonces, a estos versículos. Dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí vemos entonces una recomendación médica que hace el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, con respecto a Timoteo. Timoteo, enfermizo, tenía algunas enfermedades. Quizás en ese tiempo el agua no era impuro, sino que tenía algunas bacterias que quizás estaban dañando el estómago de Timoteo. Entonces, Timoteo tendría ese problema a causa del agua, un agua impura, ¿no es cierto? Sería mejor para él beber un poco de vino, ya que eso le facilitaría en cuanto a su digestión se refiere. Entonces, vemos acá que Timoteo entonces tiene que tomar esta medicina, ¿no? Y le dice: usa un poco de vino, un poco de vino. Pablo le dice que cuide su salud, que no abstenga de beber vino por causa de su estómago. Estaba descuidando su salud, ¿no es cierto?, por la obra, pero también tenía que alimentarse y cuidarse él mismo, el mismo Timoteo, para que pueda ministrar bien delante de nuestro Dios. Y le dice entonces: usa un poco de vino. Entonces es importante que nosotros consideremos también algunas milagrosos poderes de los cuales Pablo no podía disponer, ni siquiera sino bajo las indicaciones del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que use los remedios naturales y el trabajo de los doctores de aquella época para sanar. Ahora, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, al médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo tenemos que recurrir a los médicos que existen a nuestro alrededor, han estudiado, y entonces ellos pueden recetarnos alguna receta médica para comprar la medicina, en este caso las medicinas que venden en las farmacias. Así que no descuidar también nuestra visita al médico cada vez que nos sentimos mal o de repente un chequeo. Entonces podemos recurrir al médico. Hay algunas personas que han espiritualizado esto y dicen: bueno, yo tengo el mejor médico que está en los cielos, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, no recurren al médico. Entonces, por algún motivo, ellos dicen: no, yo no voy al médico porque tengo un médico de médicos que me va a sanar. Pero para eso están también la medicina. Así que, hermanos, tenemos que echar mano a lo que Dios ha provisto, en este caso los doctores también. En segundo lugar, hay un cambio de tema, un cambio de lo que venía diciendo el apóstol Pablo. Hay un cambio de temas. Dice el versículo 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después.
Todos tenemos áreas en nuestra vida con las que Dios está tratando, y no porque seamos solo buenos, ¿no es cierto? Entonces no, somos buenos cristianos, no necesariamente. Hay gente muy buena, pero está lejos de Dios. Pero así como hay gente buena y está lejos de Dios, también en nuestras congregaciones puede haber gente malintencionada también en medio de la iglesia. Se vale decir entonces que, como recordamos en la Escritura, el trigo y la cizaña van creciendo juntos, ¿no es cierto?, hasta el momento en que es cosechado. Así que, hermanos, tengamos cuidado con aquellas personas que pueden ser muy buenas, como les decía, pero están lejos de Dios. No son buenos cristianos porque no lo son, solamente son personas buenas. Pero dice más adelante, asimismo, o verso 24, la segunda parte, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, las buenas obras siempre son reveladas, siempre son mostradas, pero algunos pecados queremos ocultarlo, queremos taparlo, queremos de alguna manera decir, con mis buenas obras voy a tapar mis malas acciones. Pero sin embargo, estos pecados serán evidentes, solo algunos pecados solo serán evidentes en el juicio. Así que nosotros tenemos que esperar en Dios por discernimiento, para que Dios nos dé ese discernimiento para poder decidir sobre una o alguna otra cosa. Así que rápidamente hemos visto estos 3 versículos del 23 al 25, donde hay una receta médica de parte del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y luego pasa a otro tema. Así que tenemos entonces en este pasaje, ¿no es cierto?, cuando también dice al verso 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Se pone de manifiesto. No es que uno tiene que ir y decir, he hecho esto, he hecho tal cosa, me tomo fotos y lo pongo en el video para decir, qué buen cristiano. No. Las buenas obras se manifiestan solo se manifiestan. Son revelados entonces estas buenas obras. Y nosotros debemos estar andando en aquellas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, tenemos entonces que estar en aquellas buenas obras. Y dice el verso 25, la última parte, y las que son de otra manera, o sea, las que no son buenas obras, no puede permanecer ocultas. En algún momento esto se va a poner de manifiesto. Si no hemos arreglado nuestras cuentas con Dios, si no hemos arreglado nuestras cuentas con algún hermano, entonces esto se va a evidenciar. Lo bueno sería que nosotros podamos recurrir a nuestro Dios y decirle, Señor, perdóname por estas obras ocultas y malas que estoy haciendo. Así que tenemos esa posibilidad de recurrir a nuestro Dios, y termina pues entonces diciendo que no pueden permanecer ocultas. De alguna u otra manera, también como las buenas obras se revelan, estas también se van a revelar en algún momento. Por eso nosotros como creyentes necesitamos tener ese discernimiento espiritual para que podamos nosotros saber qué es lo que está diciendo esta persona o cual persona, y de alguna manera podamos nosotros tomar decisiones con respecto a decisiones que
que se da en la iglesia. Así que, hermanos, dos cosas fundamentales. La primera es cuidar nuestra salud. Cuando el médico nos dice esto debes hacer, pues hay que recurrir a los médicos que Dios los ha puesto para que nos ayuden en nuestra salud. Y también tomar los remedios caseros, ¿no es cierto? Los remedios naturales, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, entonces, todos tenemos áreas en que Dios tiene que intervenir. Está tratando el Señor con nosotros, está tratando de que nosotros podamos ser cada vez, como dice el versículo 22, consérvate puro, consérvate puro. Cada vez podamos tener la santidad de Dios, ¿no es cierto? Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros, cada uno de los creyentes, queremos estar con el Señor, queremos estar viendo cómo Dios está obrando en nosotros. Así que, hermanos, tenemos esas dos consideraciones y será hasta el próximo video, que será quizás los primeros días de enero. Así que, hermano, un buen año, que Dios los bendiga y el próximo año 2022 sea un año donde seguiremos estudiando la palabra de Dios, seguiremos creciendo, seguiremos recordando entonces lo que Dios tiene en su palabra. Así que, hermanos, bendiciones y que un abrazo grande desde aquí para todos los que nos ven y nos escuchan. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.